Bienvenido. Muchísimas gracias a los cuatro grandes comunicadores que tenemos el honor de compartir en el día de hoy. Como siempre, elevo mi plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Aunque el tema es duro, el tema es real. Y entonces, con motivo del mes de lucha contra el cáncer y el pasado 17, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que ya anunciamos que lo vamos a desarrollar mañana en matinal, si Dios lo permite. En el día de hoy, nuestro productor ha escogido el tema de que conversemos del cáncer gastrointestinal, que es uno de los cánceres más frecuentes que puede ocurrir en el ser humano. El cáncer le da tanto miedo a uno, lo llena de uno de tanto dolor, desesperación. ¿Qué es el cáncer? Que en el fondo, porque enfermedades hay N, pero ¿por qué uno le tiene ese miedo tan fuerte al cáncer? ¿Qué es el cáncer? Sinónimo de cáncer es muerte, lamentablemente. Ah, es por eso entonces. Entonces mucha gente enfoca la palabra cáncer y muerte. Y es todo lo es injusto. Y es todo lo contrario. Hay gente que lo supera. Pero que es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos sembrar cada vez que venimos a nuestro espacio y cada vez que tenemos el momento de comunicarnos con nuestros televidentes, es llevar una voz de esperanza. El cáncer es curable, es prevenible y el cáncer, el problema fundamental es que la detención temprana. Si avanza y la detección temprana es fundamental. Entonces, esa pregunta que hace Michael es muy importante para orientación de nuestros amables televidentes. El cáncer viene, la palabra cáncer, desde la época de Hipócrates, que es el padre de la medicina. Hipócrates lo comparó con un cangrejo. Por eso el cáncer, el mes de lucha contra el cáncer, se simboliza en la bandera con un cangrejo, por la forma como el cangrejo crece en una forma desorganizada, pudiera decirse, las patas para un lado, las garras arriba, y eso mismo sucede con el cáncer. Ahora bien, lo que queremos llevar a nuestros amables televidentes, primero que el cáncer es curable, óigase bien, curable, amén. Que la palabra cáncer no significa muerte. Eso es importante porque la mayoría de las personas es como introdujo Carolyn. Me llamó la atención, doctor, que usted dijo que es prevenible. Prevenible y curable. Prevenible y curable, y esta tarde lo vamos a demostrar para orientación de ¿Cómo puntualizamos la prevención entonces Eso es del importante. cáncer? Primero, ¿qué es un cáncer? Esa es una pregunta muy buena que nos ha hecho Michael, que nos da la facultad de poder explicarle a nuestros amables televidentes qué ocurre cuando a una persona se le detecta un cáncer. Fíjese bien, el organismo humano tiene billones, con B, billones de células en todo nuestro cuerpo. Billones es 1000 billones. Billones, aproximadamente 2 billones de células tenemos en el cuerpo humano. La función de la célula desde el punto de vista de la genética, que es fundamental en el cáncer, la genética juega un papel preponderantísimo en lo que es el cáncer. La genética es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro propio sistema inmunológico, es el hecho de que qué función tienen esos billones de células dentro de nosotros los seres humanos. Las células nacen, crecen, se multiplican, envejecen y mueren. Y nuevas células nacen, crecen, se multiplican, envejecen y mueren. El cáncer no es más que la desorganización en el nacer, crecer, multiplicarse y morir, que ese tipo de célula al final no muere. La etapa cuando la célula envejece no muere, y células nuevas comienzan a multiplicarse desorganizadamente. No sé si me explico bien claro. Desorganizadamente significa que el orden implica que cada determinado tiempo las células de determinado órgano van a nacer, van a crecer, se van a multiplicar, van a ejercer su función, mueren y nuevas células permanentemente están ocurriendo en el cuerpo humano. Un cáncer es la desorganización en ese ciclo vital de la célula entre su nacimiento y su muerte. En vez de morir, la célula permanece viva y nuevas células desorganizadamente, como no crecen, como las células no mueren, hay una multiplicación que cuando aumenta en el número de tejido va a formar una lesión independiente que se llama tumor o neoplasia. Eso es un cáncer. ¿Cuáles serían los síntomas de un cáncer en el caso de tracto digestivo? Dolor,
falta de apetito? ¿Qué uno puede detectar para saber que estás padeciendo ya de cáncer? Y algo que quería que usted me aclarara es que tengo entendido que este tipo de cáncer es uno de los más abrasivos. Dígase que cuando te lo detectan ya está muy avanzado. La gente tiende a no darse cuenta de que tienes este padecimiento. Esa es una muy buena pregunta. Primero, el cáncer digestivo es uno de los más frecuentes que pueden ocurrir en el organismo. ¿Por qué? Porque es muy alto. El tracto digestivo, como lo estamos mirando en pantalla, comienza en la boca con el esófago, sigue con el estómago, sigue con el duodeno, sigue con el intestino delgado, sigue con el colon, pero además tiene órganos adyacentes que pertenecen al tracto digestivo, como lo es el hígado, como son las vías biliares y como es la vesícula biliar y todo el tracto biliar, y el páncreas, que tiene secreción interna y secreción externa. Estamos hablando aproximadamente de 8 o 9 órganos diferentes. Y tal como dice Jessica y tal como introdujo Carolyn y Michael, el cáncer tiene periodos de inicio muy vagos. Es decir, una persona que desarrolla un cáncer, desgraciadamente, en un principio no produce ningún tipo de síntoma llamativo, no sé si me explico, que le llame la atención al paciente. ¿Cuáles son los síntomas que pueden llamar la atención para un cáncer digestivo, que es nuestro tema central del día de hoy? Una pérdida inexplicable de peso, en el cual tú estés comiendo bien, caminando bien, haciendo ejercicio y tú notes que la ropa te comienza a quedar ancha. En segundo lugar, que notes que estás comiendo, pero no estás comiendo con un apetito agradable. O sea, que lo que te estás comiendo, te lo estás comiendo por comértelo por necesidad, exactamente. Eso se llama inapetencia. Es algo llamativo. El comer las comidas, voy con Jessica y su pregunta, el comer desgraciadamente las comidas procesadas, las comidas ahumadas como son los pescados. ¿Por qué el cáncer gástrico es tan común en Japón, el país de mayor índice de cáncer gástrico en el mundo? Porque los japoneses no producen carne y toda su comida es procesada. El bacalao, el pescado salado, en conservas, aumenta definitivamente la posibilidad de cáncer en el estómago. Pero nosotros tenemos también que las hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C, aunque la hepatitis C ya tiene cura, la hepatitis B no tiene cura, pero tiene vacuna. Una hepatitis B o una hepatitis C descontrolada es el preludio de un hepatoma, de un hepatocarcinoma, un cáncer del hígado por una muerte del hepatocito y una pérdida de función de las 500 funciones que va teniendo el hígado, las va perdiendo y degenera en un hepatoma, que es el cáncer hepático. Tenemos entonces el cáncer más común en el tracto digestivo, el tercero en frecuencia a nivel mundial, después del cáncer del pulmón, después del cáncer de mama. La tercera causa de muerte por cáncer es el cáncer colorectal. Ese es el gold estándar de lo que significa el peligro del tracto digestivo. El cáncer de páncreas, el temido cáncer de páncreas, que tiene funciones endócrinas y exócrinas, y ustedes dirán, oye, conocí una persona, ahí lo tenemos en pantalla, ese muchacho Guillermo es una estrella. Sí. Fíjense esta imagen que nos pone Guillermo. Este es el páncreas, estas son las vías biliares, y cuando el cáncer ocurre en esta forma, la sobrevida es prácticamente nula. Cuando el cáncer, ese es el cáncer de la cabeza de páncreas, uno de los cánceres más metastásicos y de más corta vida que existen en el cuerpo humano. El promedio de vida en un cáncer de páncreas detectado no llega a 2 años a nivel mundial. Entonces, toda esta serie de circunstancias que son factores predisponentes, factores que pueden llevarnos a que se inicie una lesión. ¿Cuál es el mensaje nuestro? De que cualquier tipo de cáncer, hablamos del cáncer colorectal, porque es el tercer cáncer causante de muerte en el mundo, en los países civilizados y no civilizados. En la República Dominicana no tenemos estadística, pero es altísima la frecuencia. ¿Qué nos debe llamar la atención en el cáncer de colorectal?
porque estamos haciendo una especie de collage, porque es un tema muy amplio y no nos podemos quedar en un solo órgano, tenemos que mencionarlo todo. Este es el cáncer colorectal. Desgraciadamente, el pólipo hiperplásico del tamaño de un granito de arroz es el inicio del cáncer. ¿Cuál es el objetivo de nosotros los gastroenterólogos permanentemente a nuestros pacientes? Llevarles la llamada de atención de que en su debido momento, cuando usted cumpla 45 años, usted, aunque no tenga ningún síntoma, hágase su colonoscopía para detectar ese pólipo que en 3 años va a ser ese tumor que usted está mirando en pantalla. Entonces, la prevención es fundamental en todos y cada uno de los cánceres. En el cáncer gástrico, desde que usted tenga, y no he mencionado, ahí estamos mirando, ese es un cáncer gástrico visto por un endoscopio, visto a través de la endoscopía. Ya está tomado el estómago. Pero, ¿qué función tenemos? El Helicobacter pylori, factor desencadenante. Cuando usted tenga Helicobacter, que hay una enorme cantidad de pacientes que tienen Helicobacter que nos están mirando, acuda a su gastroenterólogo. De los síntomas, doctor. Quítese el Helicobacter. De los síntomas, porque hay gente que los tiene, hace un proceso médico, pero no lo termina y sigue. Los síntomas del Helicobacter son los mismos de una úlcera péptica. Dolor en el epigastrio que tú lo puedes catalogar. Señálame dónde te duele. El paciente te va a decir, me duele ahí. No me duele, no. Me duele ahí y te lo señala. Ese dolor que tiene relación cuando tienes el estómago vacío, que te despierta en la madrugada, que se acompaña de reflujo, que te da mucha flatulencia, que te da mal aliento, ese es un dolor que puede ser preludio de que hay factores predisponentes para el cáncer digestivo. El Helicobacter pylori definitivamente, descubierto en el año 82 por 2 australianos, Warren y Marshall, definitivamente a nivel mundial se sabe que el Helicobacter pylori es cancerígeno. Ahora, o sea que para aclarar, una persona con una mala alimentación puede tener cáncer. Sencillo. Definitivamente que sí. Pero quiero hacer un stop, una paradita con que el Helicobacter es sinónimo de cáncer. El que yo diga que el Helicobacter pylori es precanceroso no significa que todo el que haga Helicobacter pylori va a desarrollar un cáncer. Ojo. Como ¿Y en qué radica esa posibilidad de sí o no? Que puede degenerar en el genoma de ese Helicobacter que se hace acá en el país, el CAC-A y un CAC-A positivo nos lleva a erradicar ese Helicobacter porque ese Helicobacter podría convertirse en cáncer. Ahí estamos mirando la parte derecha. O sea, que en la derecha. detención y en el diagnóstico el médico ya puede prever si ese necesita ese tratamiento. Mira qué muchacho estrella, este muchacho Guillermo, y lo digo. Mire, como yo no le puse esa imagen, y miren cómo él puso el Helicobacter pylori. Fíjense que tiene filamentos que se tornilla, como usted tornilla un tornillo a las paredes del estómago, y puede ser que ese cáncer sea, desde el punto de vista de la génesis de ese Helicobacter, puede ser cancerígeno. ¿Desde cuándo tiene la ciencia médica conciencia, uno, de que existe el cáncer? Uno. Y dos, ¿se podría saber desde cuándo el ser humano integró a su mapa de enfermedades su mapa el cáncer? Genético. El mapa genético. La genética juega un papel fundamental en el cáncer. Si tu papá, tu abuelito o un familiar directo tuyo tiene un cáncer de colon o un cáncer de próstata, tú tienes que hacerte un peritaje cada determinado tiempo, más que Alex, que no tiene ese tipo de genética. Sí, la genética juega un papel fundamental. Entonces, ¿por qué quiero insistir en que el cáncer de estómago es el más frecuente en Japón, pero no por el Helicobacter, sino por la mala alimentación de los alimentos conservados? Pero yo no quiero llevarle la idea de que tengo Helicobacter, me va a dar cáncer. No, lo que tienes que estudiarte, y hay un nuevo consenso que los portadores de Helicobacter pylori se le debe erradicar, deben acudir a un gastroenterólogo porque el Helicobacter se cura. Es la única bacteria que puede convivir con el ácido gástrico, con el ácido clorhídrico. No hay ninguna otra bacteria. Cualquier bacteria que tú ingieras va al intestino, no se queda en el estómago. Entonces, en sentido general, ¿por qué dijimos al principio del programa que nuestro objetivo, cuando Telemicro, el poderoso grupo Telemicro decide que todas las semanas un profesional
en el caso nosotros vengamos a orientar la población, no para traer malas noticias. Nuestra noticia es que usted puede prevenir un cáncer. ¿Por qué? Porque si usted comienza a ver que usted tiene un hábito defecatorio normal, para poner un ejemplo, y estamos hablando del tema, y el tema más importante que es el cáncer de colon. Y usted ve que, qué raro, hace 3 días que no voy al baño, yo voy todos los días al baño, ese es un signo de alarma. ¿Por qué tu hábito defecatorio está anormal? Entonces no te conformes, que la gran mayoría lo hace con tomarte un purgante para evacuar, porque vas a evacuar, pero el problema ya está ahí. Y si tú acudes a tiempo al médico, te puedes curar. En segundo lugar, si tú estás notando que tú comienzas a estar un poco estreñido y que tus evacuaciones vienen muy finitas, y me voy a quedar con el cáncer de colon como el ejemplo de todo lo que significa el cáncer digestivo, eso es un signo de alarma. Significa que las paredes del colon se están inflamando y que la materia fecal no está teniendo la suficiente expansión y está saliendo como si fuera cinta, como si fuera una correa, como esta parte de la correa. O sea, esa materia fecal, así como la corbata, es llamativo. En tercer lugar, si tú comienzas a tener un hábito defecatorio un poco estreñido, constipado, y comienzas a ver que cuando te pasas el papel ves sangre, ese es un signo de alarma. Es un signo de alarma y muchas personas lo pasan desapercibido. En cuarto lugar, si además de eso tú comienzas a ver que estás perdiendo peso, ese es un signo de alarma y ese es un signo de que te debe hacer acudir al médico. Entonces, en el caso del páncreas, del temido páncreas, nosotros, con 47 años de ejercicio profesional, todo paciente obeso con más de 50 años que desarrolla una diabetes tipo 2, nosotros y muchos médicos con la conciencia del peligro que tiene el páncreas, yo le mando una tomografía a ese paciente aunque no tenga ningún síntoma. Un obeso, gordo, 50 años y que debuta con una diabetes tipo 2, yo le hago una tomografía con la finalidad de ver mi silueta pancreática, porque cuando el cáncer de páncreas, cuando el páncreas llega ese tumor a esa condición, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Sin embargo, en una tomografía puede ver una pequeña lesión y a pesar de que es un cáncer muy invasivo, nos puede ayudar a tener este tipo de reflexión. Doctor, ¿por qué tanta la diferencia en la detección del cáncer cuando va caminando de etapa? O sea, dicen, si estás en etapa 1 y te lo encuentran, las posibilidades de sobrevivir son inmensas. Ya en etapa 2 y 3 la cosa es mucho más complicada. ¿A qué se debe que ese cambio de etapa sea tan complicado y sea a tiempo o ya no haya tiempo de hacer mucho? Alex ha hecho una pregunta excepcionalmente interesante para nuestros televidentes. Las capas del tracto digestivo, del órgano que ustedes quieran, a excepción del páncreas que tiene secreción interna donde produce la insulina y el glucagón y tiene secreción externa como enzimas pancreáticas para la digestión. Esa pregunta que tú haces es muy importante. Los órganos digestivos, vamos a seguir tomando como ejemplo, para no dilucidar mucho el tema, el cáncer de colon. El colon tiene 4 capas y el estómago tiene 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa es la que nosotros vemos, por ejemplo, cuando vamos a ver ese pólipo, que vamos a ver una colonoscopía, estamos viendo la mucosa del colon. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cáncer está en la mucosa del colon, se llama cáncer in situ. Ese cáncer es curable 100%. Óigase bien. Cuando el cáncer, tú no te haces la colonoscopía, no tienes ningún síntoma, sigues evacuando bien, cuando hay sangrado ya hay problema. Y toma la mucosa y la submucosa, ya estás en etapa 1 del cáncer. Esas son las famosas etapas. En la medida que pasan los años, estamos hablando de años, para que un pólipo que salga hoy se convierta en cáncer, necesita de 3 a 5 años. Si tú en 3 o 5 años no te hiciste tu colonoscopía y tienes 45 años, o tu papá o un abuelo directo murió de cáncer de colon, tú debes comenzar tu peritaje a los 40. Por eso es que yo digo con toda autoridad que el cáncer se cura y es curable si es detectado en esas etapas. El 99% de estos pacientes están vivos. Es como el caso de ustedes, las damas, que si ustedes logran detectar el pequeño bultito con los autoexámenes y acudiendo a su ginecólogo a hacerse sus... ¿Cuál es el método, doctor, para en esa etapa poder curarlo? Simplemente
o se hace una colectomía si hay el peligro de células, hay varias etapas. Los adenomas tienen mayor tendencia a evolucionar hacia la malignidad. El hiperplásico casi siempre va a ser benigno, un tumor benigno. La diferencia entre un tumor benigno, que esa es una pregunta que es importante que... un tumor malo la diferencia que me hizo Michael al principio del programa, la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno es que el tumor benigno va a crecer, pero no se va a multiplicar ni va a producir mitosis. Y con la extirpación el paciente está curado. Entonces, cuando el cáncer penetra mucosa, submucosa y muscular, ya es un cáncer tipo 2 a 3 y ya es un cáncer que no se puede curar extirpando el pólipo. El pólipo va a evolucionar en pólipo hiperplásico, adenomatoso. El precáncer de un pólipo es que en la biopsia de quitar el pólipo salga adenoma velloso, que haya displasia. La displasia significa que hay un cambio, pero que todavía ese cáncer puede revertir. Al no extirparse sería quimioterapia y radioterapia. No, en etapa 3 y en etapa 4 lleva, y esa es otra muy buena pregunta, con el colon estamos explicándolo todo para la orientación de nuestros televidentes. En etapa 3 y en etapa 4 lleva cirugía. Entonces, ¿cuándo lleva quimioterapia? Todos los órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo vitales están rodeados del sistema linfático, que son los ganglios, que son los que se encargan de la distribución de todos y cada uno de nuestros nutrientes y de todos y cada uno de lo que significa el sistema linfático. Cuando un cáncer de colon llegó a etapa 4 y penetró a un ganglio, es a través del ganglio donde va a emigrar esa célula cancerígena que va a ocurrir dentro del tumor hacia otro órgano, y esto va a llevar a cabo la palabra que vamos a decir, que la conoce todo el mundo y todo el mundo le teme: metástasis. Es a través de cuando el cáncer toma mucosa, submucosa, muscular, serosa y entró a la capa linfática, tiene la potestad de emigrar casi siempre, colon lo hace a pulmón e hígado, o emigrar. Entonces, cuando ese cáncer de pulmón o de hígado es detectado, no se le llama ni cáncer de hígado ni cáncer de pulmón. Se le llama cáncer de colon metastásico a hígado o metastásico a pulmón. Entonces, eso contesta la pregunta de que si nosotros logramos detectar tempranamente en etapa 1, 0, que solamente esté tomada la mucosa y la submucosa, de 3 en adelante, y lo de la quimio y radioterapia es muy importante. La quimio y la radioterapia han venido a revolucionar todo lo que significa la oncología. ¿Qué funciones tiene la quimio y la radioterapia? La quimioterapia va a evitar que nuevas células cancerígenas vuelvan a crecer. La radioterapia, que es totalmente diferente, va a fijar el tumor y no lo va a dejar crecer. En los casos de tumores muy grandes se le da radioterapia antes de la cirugía, con la finalidad de que el tumor se quede encapsulado, que no crezca y no haya que abrir, como dicen, lo abrieron y lo cerraron. Es un término muy dominicano. Sí, sí. Se abrió y no había nada que hacer. Cuando ya hay una metástasis generalizada que coge todo el peritoneo, no hay nada. Supongo que el próximo martes vamos a seguir tratando el tema. ¿Perdón? Supongo que el próximo martes vamos a seguir tratando el tema cáncer en el tubo digestivo. Bueno, es un tema muy apasionante. Es muy amplio. Pero fíjate, hemos querido, ya está bien mi tiempo. Sí, señor. Sí, porque se nos quedó también la alimentación. ¿Qué puede producir este tipo de cáncer? ¿Y qué se debe y qué no se debe comer? Mi mensaje al país, mi mensaje a nuestra gente de Estados Unidos, mi mensaje al mundo. Nadie de los que estamos ni los que estamos aquí, ni los que nos están mirando, estamos exentos a desarrollar un cáncer. Nadie, óigase bien, no importa la edad. Si bien es cierto que la edad, en la medida que avanza la edad, el peligro es mayor, pero hay cáncer en niños, hay cáncer en adultos, y hay cánceres que no necesariamente son tumores. Una descompensación genética en la sangre va a producir un problema maligno que se llama leucemia, un trastorno en el sistema linfático que pueda tomar multiplicación anormal de células anormales, va a producir un cáncer que se llama linfoma. Un cáncer que ocurra, que lo hemos visto cantidad de veces, en los huesos, va a producir un osteosarcoma.
y un cáncer de la piel, que es el más temido de todo por la enorme cantidad de metástasis que puede hacer, que es el melanoma maligno. El melanoma maligno parece un lunar, parece que no tiene nada, pero está infiltrándose de una manera prácticamente mortal. Pero yo no quiero, sí me voy ahora, con el perdón de mi Érico Zapata, que me está mirando así como, porque esto es muy importante, y con esto concluyo. Al país. Dijimos al principio del programa que el cáncer se cura y se previene. ¿Qué usted tiene que hacer para hacerlo? Evite los problemas que pueden desarrollar duda en su persona, como hábitos defecatorios, pérdida de apetito, pérdida de peso, etc. Hágase un examen médico mínimo una vez al año, que incluya cómo está su hemograma, cómo está su azúcar, cómo está su colesterol. Acuda a su médico periódicamente. No espere tener síntomas para acudir al médico. Esto es la clave de lo que hemos dicho en el programa de hoy. El que usted acuda a su médico sin que le digan, vine porque me siento muy mal, usted está luchando en contra del cáncer, y en el caso del cáncer de mama, el solo hecho de nosotros detectarlo tempranamente, estamos curando el cáncer de mama y estamos luchando contra este terrible flagelo. Y la última pregunta que hiciste, ¿desde cuándo se habla de cáncer? El primero que habló de cáncer fue Hipócrates. ¿Fue? Hipócrates, el padre de la medicina. Que captó que había... Tiene la medicina, la vida de la medicina entera desde que Hipócrates lo mencionó. Muchas gracias, doctor. Gracias, Excelente. doctor. Gracias. Hasta la próxima semana. Decir que en breve las noticias deportivas estarán con ustedes, pero ahora está en pantalla la recomendación para su consulta directa con el doctor Rafael Gotró. Así es, si usted quiere una consulta con el doctor Rafael Gotró, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al grupo médico Dr. Yunen y ahí está la información de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede contactarnos a través del número 809-412-5005. Estamos ubicados en Abraham Lincoln, número 849, suite 302. Doctor Rafael Gotró.